Bien, entonces vamos a iniciar de inmediato con este estudio, el estudio que les hemos estado anunciando, ¿verdad? Estaremos presentando el tema conociendo la deidad. ¿Qué tenemos que conocer de Dios? Cuando nos referimos a la deidad, nos referimos al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero. Este es un tema muy interesante, que usted no lo cree a veces controversial, aunque yo realmente no le veo nada controversial, creo que lo entiendo bastante bien, pero estaremos explicándolo a la luz de la palabra de Dios. Créalo que va a ser un tema muy interesante después de que usted lo escuche. Venimos en unos segunditos, así es que no se despegue acá de nuestro canal. Bien, como les dije, hoy estamos presentando vamos a presentar el tema conociendo la deidad. Para empezar, el día de hoy, como les dije, les traigo este tema. No quiero definirlo como algo polémico, creo que no tiene que ver con polémica, pero sí tiene que ver con un poco entendimiento, ¿verdad? O sea, un tema muy mal entendido. Me refiero a quién es Dios o la deidad. Así que no pretendo decir que tengo la verdad, pero lo que he encontrado quiero compartirlo con ustedes, obviamente siguiendo la palabra de Dios. Creo que ella nos dará los suficientes argumentos para decir lo que vamos a decir, ¿verdad? Las personas se hacen algunas preguntas. Yo sé que hay muchas personas, yo me he encontrado personalmente que al momento de hablarles de la palabra de Dios, no saben quién es Dios. Con esta no habría ningún problema, pero a veces el problema surge con aquellos que ya han estudiado la palabra de Dios y que han escuchado de Dios. Antes de realizar este estudio, quiero que tengamos una palabra de oración. Querido Dios y Padre Celestial, en esta hora que nos aprestamos a estudiar su maravillosa palabra, le pedimos, Señor, humildemente, que su Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y poder comprender cada uno de los conceptos que estaremos estudiando el día de hoy. Esto se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Bien, es verdad que Dios está integrado por tres seres divinos, celestiales, con diferentes personalidades, es decir, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué usted me respondería? Puede escribir por allí, si puede, en el chat. ¿O realmente solo existe una sola persona que la palabra de Dios lo llama como Jehová o Yahvé o Señor? Ya en el Nuevo Testamento es muy usada esta palabra. O los cristianos que creemos en un Dios triuno estamos equivocados o cometiendo, como muchos acusan, de idolatría. ¿Qué usted piensa? A ver, ¿qué usted cree o cómo respondería a esta pregunta? ¿Hay algún problema? ¿Cree usted que los cristianos que creemos en la deidad, los que creemos en un Dios triuno, que hay tres personas, estamos equivocados? Me gustaría ver su respuesta allí en los comentarios. Bien, ¿qué podemos decir?
En el Antiguo Testamento existe un versículo muy conocido, más bien un par de versículos que los que vamos a leer ahorita, pero unos mucho más. El versículo 4. Entre los judíos, pero también entre los cristianos, lo que voy a leer fue dicho por primera vez en un contexto especial, cuando Dios recién había liberado a su pueblo de Egipto e iba en camino a la tierra prometida. Esta es una experiencia muy linda para nosotros porque también hoy en día, de cierto modo, debemos salir de un Egipto para ir a la tierra prometida, al cielo. Allí Moisés les recordó muchas cosas a las cuales debían de poner atención, ¿verdad? Pero también les habló de que Jehová es uno. Por ejemplo, vamos a irnos a Deuteronomio, en el capítulo 6. Vamos a leer Deuteronomio 6, para eso quiero proyectarles la Biblia. Deuteronomio en el capítulo 6 y en el versículo 1. Vamos a presentar la Biblia por acá, déjeme ver dónde está. Ahí estamos. Dice la palabra de Dios: esto pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. No habían entrado todavía, pero ya estaban a punto ahí de tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hija, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Por generaciones, ¿verdad? Todos los días. Versículo número 3 del capítulo 6. Oye pues, oh Israel, Shema, oye. Esta es la Shema, la famosa Shema. Oye pues, oh Israel, cuida de poner por obra, dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué cosa? Los mandamientos, los dictámenes de Jehová, para que te vaya bien. O sea, ellos iban a ir a una tierra. Iban a ir a una tierra, no sé si me está escuchando bien esto acá. Iban a ir a una tierra que Jehová les había dado, ¿verdad? Entonces dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Usted se imagina una tierra que fluye leche y miel? Interesante. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí está la Shema. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y yo no voy a entrar en esos estudios teológicos profundos donde ni yo le entiendo ni usted me va a entender. Vamos a utilizar el medio de los que estudiamos la palabra de Dios sin haber estudiado, sin haber ido a una universidad. Lo vamos a hacer comparando texto con texto. Es lo que me encanta a mí. Y así vamos a poder entender. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que Jehová nuestro Dios, escuche bien, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este último versículo es conocido, como les dije, como la Shema. Oye, Shema, es la palabra hebrea que inicia la oración más importante del judaísmo. La encontramos en Deuteronomio 6:4 y comienza con la orden de oye, oye. La oración completa del Shema, que incluye los versículos 4, del 4 al 9, ¿verdad? Se pronuncia diariamente en la tradición judía. Ahora bien, ya en el Nuevo Testamento, escuche bien, ya en el Nuevo Testamento,
encontramos a Jesús contestando a una pregunta que se le formuló. Mire qué interesante. Usted nunca había visto esto, ¿verdad? Jesús, allí en Marcos 12:28, vamos a llevarlos a Marcos. Yo tengo que escoger aquí rapidito para presentarle. Marcos 12 y el versículo 28 dice la palabra de Dios. Verificamos nuevamente. 12, 28 y 29. Marcos 12, 28 y 29 dice la palabra de Dios. Perdón, vamos a pasar acá a la Biblia rapidito. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29 dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, escuche bien, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Interesante, ¿qué tal les pareció? Le respondió con la Shema. Podemos hacer una bonita relación allí. A veces nosotros creemos que los mandamientos de la ley moral de Dios comienzan con no tendrá dioses ajenos delante de mí. Jesús está diciendo que el primer mandamiento que nosotros debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, es que tenemos un solo Dios. O sea, y para eso podemos irnos a Éxodo 20, donde están los mandamientos, y usted va a ver que ese mismo principio aparece allí en Éxodo 20 y el versículo 2. Mire, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu Dios. Oye Israel, Jehová. O sea, haciendo alusión a que Jehová, Él es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Y después continúa aquí con el primer mandamiento, que nosotros a veces lo tenemos como primero. Pero yo pondría a este como primer mandamiento. Así lo dijo Jesús, ¿verdad? Así lo dijo Jesús en Marcos 12:29, ¿verdad? Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí los hermanos testigos de Jehová dicen, ve, el nombre de Dios es Jehová. Y cuando he platicado con alguno de ellos, me han manifestado que ellos son enviados para declarar el nombre de Dios. Y el nombre de Dios dice que es Jehová, pero ¿realmente el nombre de Dios es Jehová? Bueno, yo diría que aún no sabemos el nombre de Dios. Y si acaso nosotros quisiésemos ponerle un nombre, realmente no tendríamos que inventarlo. Tendríamos más bien que buscar en la palabra de Dios. Y yo le preguntaría a la palabra de Dios, ¿a dónde cercanamente o si hay algún lugar donde podemos encontrar el nombre de Dios? Bueno, se me viene a la mente un versículo interesante que aparece justamente en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, vamos a llevarlo rápidamente. En Éxodo, en el capítulo 3, y los versículos, déjeme ir rápidamente, 13, desde el versículo 13 en adelante, escuche lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros queremos buscarle un nombre o saber el nombre de Jehová, dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, acuérdese que Dios no es un nombre, es un título.
Y dice, si ellos me preguntasen cuál es su nombre, o sea, el nombre de Dios, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Interesante, ¿se acuerda de Éxodo? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, ¿qué dice? Yo soy, me envió a vosotros. O sea que si nosotros quisiésemos buscarle algún nombre, aunque yo soy no me suena como nombre, simplemente yo soy denota una idea de posesión, de decir yo soy el único Dios, Dios todopoderoso. Entonces dijo Dios, diles que yo soy te ha enviado. No te metas mayor en problemas que Jehová ni que otro nombre. El tetragramatón, escuche bien y recuerde esta palabra, referido en la literatura rabínica como Hashem, o sea, el nombre, o Shem, o Hameforash, el nombre especial, Hameforash, nombre especial así en griego, digo en hebreo, perdón, es la palabra usada para referirse a la palabra de 4 letras del tetragramatón. Son 4 letras con que mencionan los israelitas, los judíos, el nombre de Dios, que sería con la letra Yud, Hei, Vav, Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. O sea, la letra Y, H, W. Muchos ponen W, pero otros ponen B, la B de vaca, y la H, que es el nombre de Dios usado en la Biblia hebrea, ¿verdad? El nombre que algunos pronuncian como Yahweh o Yahvé y otros, la mayoría cristianos, como Jehová, aparece más o menos unas 500 o 5.410 veces en la Biblia, y en la Torá más o menos unos 1.419. El judaísmo temprano, la palabra fue usada como el nombre del Señor. Sin embargo, en el momento de la traducción o de la destrucción, diría yo, del templo, en el año 70 después de Cristo, la palabra era considerada demasiado sagrada para ser pronunciada. No está claro cuál fue la pronunciación original de la palabra, debido a la antigua prohibición judaica de hablar en voz alta el nombre de Dios. O sea, no lo hablaban, no lo decían, lo consideraban una falta terrible, ¿verdad? En su lugar se utilizaban una variedad de seudónimos, ¿verdad? Como Adonai, que significa Señor, Elohim, que significa dioses, y Hashem, el nombre de tal, el nombre del grandísimo, del todopoderoso, ¿verdad? Las 4 letras del tetragramatón, recuérdese esta palabra, tetragramatón, forman la raíz que significa ser. Interesante. Por eso decía el yo soy, ser, y algunos han extendido que el significado original es el que es, ¿verdad? O aquel que trae el ser a la existencia, el creador. El origen del tabú de pronunciar el nombre de Dios en voz alta, considerándolo irreverente o incluso una posible violación del mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, no está del todo claro en este día, ¿verdad? Así que volviendo a lo anterior, Jesús respondía en Marcos 19:29 con la Shema, Deuteronomio 6:4, a la pregunta de este escriba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora bien, con toda esta aseveración,
que que hizo Jesús, realmente yo considero que se estaba metiendo en un problema, por decirlo así, ¿no? No para él. Digo, para él. Hoy en día nosotros lo entendemos. Se estaba metiendo en un problema con los escribas, pues. Pero ¿en qué consiste el problema? ¿En qué consiste el problema? Porque Jesús, acuérdese que la Shema decía Israel. Él repitió en ese momento, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor. Esa palabra es muy importante. En Juan 13:13, escuche lo que Jesús dijo. Vosotros me llamáis Señor. Curios en griego. Vosotros me llamáis Señor y tenéis razón, porque lo soy. Ahí está en Juan 13:14. También en 1 Corintios 1:2 usted puede encontrar, y en muchas otras partes. Jesús decía ser el Señor, Curios, que significa supremo en autoridad, significa controlador, Señor, soberano, ungido, amo, Cristo, Dios, dueño. ¡Wow! Todas esas palabras eran acreditadas o significaban el término curios en griego. Otras palabras que Jesús quería decir que Él mismo, en otras palabras, Jesús quería decir que Él mismo era Dios. Recuerda que después quisieron apedrearlo, claro, en otra experiencia, en otro momento, pero es que Jesús se hacía pasar por Dios. ¿Estamos entendiendo? Es interesante que quien dio los mandamientos, escuche bien esto, quien dio los mandamientos en el Sinaí, no tenemos el tiempo para explicarlo, mis hermanos, pero fue el mismo Verbo que después se encarnó y que hoy conocemos como el Mesías, o sea, nuestro Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo cuando leímos ahí Éxodo 22? Y habló estas palabras Jehová. Interesante. Hay una historia interesante que quiero contarle, mis queridos amigos. Hay una historia muy interesante. La Biblia lo llama, por lo menos en este capítulo, la manifestación de Jesús. Y muchas veces leemos el Nuevo Testamento y nos encantan las parábolas y las historias. Pero saben, cada una de las historias que Jesús contaba, algo quería Él darnos a conocer. En los estudiosos, las personas que estudian la palabra de Dios con el deseo de aprender y van realizando un estudio minucioso, despacio, entendible, no van más allá hasta que no entienden lo que están leyendo, pues se van a dar cuenta, y yo me di cuenta realmente de no sé si ustedes van a, captar la idea. Déjenme tomar un poquito de agua. No sé si ustedes van a captar la idea de este versículo, ¿verdad? O lo que Jesús quería que entendieran sus discípulos. Y obviamente Él quería que entendiera que Él era el Curios. Y así lo identificaron los discípulos en el capítulo 21 de Juan, en la experiencia de la pesca. ¿Se acuerda? Cuando Juan le dice a Pedro, Juan 21:7, déjeme presentárselos aquí. Juan capítulo 21, versículo 7, dice la palabra de Dios. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan era tan humilde que decía aquel discípulo, y el discípulo era él. Y obviamente era Juan. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oiga, yo siempre he dicho que aquel a quien más se ama, más se le confía.
Y eso está en la palabra de Dios. Usted va a ver que a Juan se le confiaron grandes revelaciones, incluso del Apocalipsis. El Apocalipsis, la revelación, Dios le reveló. Y dice Juan así en signos de admiración, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, escuche, ¿qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. O sea, andaba, decimos en pelota nosotros, ¿eh? O sea, el respeto, porque Pedro sabía que cuando usted está de enfrente del Señor, usted debe de quitar sus sandalias, porque el lugar donde está parado enfrente de Dios es el lugar donde está Dios, es un lugar santo. Así lo dice. ¿Verdad que usted nunca se había dado cuenta de esto? Y se echó al mar. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Es interesante la reacción de Pedro al decirle a Juan que era el Señor. Los discípulos de Jesús sabían muy bien qué representaba la palabra Señor. Ellos sabían que eso representaba un título que denotaba respeto, pero también que tenía que ver con un ser, con un Dios supremo. Ahora bien, pues tú dirás, como que todavía esa idea no me convence, no me encaja de que Jesús es Dios. Yo quiero decirles que este tema lo estudié, lo investigué porque en el transcurso de la semana ahí veo algunos comentarios en Facebook y tengo un buen amigo mío, ex compañero de hecho, que es pastor en mi país, que abrió un tema ahí hablando sobre Dios, creo. Y alguien me preguntaba por allí, yo di alguna respuesta. El problema es que yo casi no tengo tiempo. Y bueno, voy a leerlo después porque no quiero pecar de mentiroso, que todo lo leí, tengo la idea, pero quise investigar un poco sobre este tema, aunque yo ya lo conozco. Y el problema de nosotros como cristianos es que damos las cosas por sentado. O sea, usted le pregunta a cualquier cristiano, ¿y tú crees en Dios? Sí. ¿Y quién es Dios? Explícame quién es Dios. Ah, bueno, sí, pues Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Pero ¿no que Dios es uno? Y entonces eso a veces nos agarran las personas que no creen en Dios y nos dan unas buenas palizas. Pero es interesante, como les dije, la reacción de Pedro, ¿verdad? Al decirle a Juan que era el Señor. Pero usted diría, bueno, esa idea como que, diría alguien, es gallo gallina, ¿no? Bueno, vamos entonces a comprobar que al menos la palabra de Dios me está hablando que existen dos personas que son Dios. Y tú dices, ¿qué? Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. ¿Qué pasa? Que le digo, gracias a Dios que no somos pastores ni teólogos, porque eso nos ha permitido de utilizar el único método de los pobres de espíritu, y es comparar texto con texto, que justamente eso es lo que hizo Jesús y los discípulos, ¿no? Génesis, en el capítulo 1, y bien sencillo, en el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ¿y qué con eso? ¿Ok? La pregunta es, ¿qué Dios? Bueno, vayamos un poquito más profundo. Ahora vamos a leerles a Juan. Vamos a investigar quién fue ese Dios creador. Ese Dios creador es muy bien definido y claro en Juan, en el capítulo 1 y el versículo 1, y dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Hasta aquí yo no sé quién era el Verbo. Y el Verbo era no dice el Verbo es el mismo,
Dios. No. Dice, y el verbo era con. Ahí está esta partícula especial, con. Usted está con, yo estoy con, nosotros estamos con, vosotros estamos con, ellos están con. O sea, con Dios. Ese verbo estaba con Dios. Y mire lo que dice del verbo. Y el verbo era Dios. ¡Wow! Estamos hablando que había alguien que era Dios. Y hay un verbo que también es Dios. Entonces me dice, ¿hay dos dioses? Bueno, parece que así dice la Biblia. O sea, yo no le estoy poniendo nada. Pero sigamos leyendo. Está hablando del verbo, era en el principio con Dios. ¿Y qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Estamos hablando del verbo. Por el verbo fueron hechas todas las cosas. Y escuche, y sin nada, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y después sigue diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era ese verbo? Usted y yo y todos conocemos que el verbo era Jesús. Entonces la pregunta es, ¿estaba mintiendo Jesús que Él era Dios, que Él era el Señor, que Él era el Curios? No, estaba diciendo la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí mismo lo dice ese versículo. Interesante, ¿verdad? Simple. Nosotros no tenemos que inventarnos cosas. La palabra de Dios es clara y suficiente para hacernos entender. Según Juan, quien hizo todo lo creado fue el verbo. Ya que este capítulo lo deja, este versículo lo deja claro, cristalinamente claro. Nos habla que un verbo que no solamente creó todas las cosas, este verbo, sino que ese verbo, que no es más que otro que el Señor Jesús, como les decía, ese verbo es Dios. Ahora estamos en un gran problema, por decirlo así, ¿verdad? Permítame, no sé, de repente no es la palabra de expresión correcta. Pues ahora tenemos dos dioses, ¿no? Dios y un verbo que también es Dios. ¿Cómo le hacemos ahora? Y los cristianos no nos gusta que nos toquen este tema. Y es aquí donde empezamos a tartamudear y decir, pero es que aquí, pero es que allá. Finalmente terminamos diciéndonos que la Biblia, o nos terminan diciendo que la Biblia es un engaño, ¿ves? Y que no nos ponemos de acuerdo. Porque nosotros decimos que solo hay un Dios, pero la Biblia me dice que hay dos dioses. Al menos hasta aquí. Gracias a Dios que no nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Porque tenemos que explicar. Sorpresa. Sorpresa, mis queridos hermanos. Porque la Biblia no se queda allí. También me habla de que hay un personaje que se llama Espíritu, que también se menciona en el Antiguo Testamento como Jehová. El Nuevo Testamento me dice que en el Antiguo Testamento el Espíritu se llama Jehová. ¿Sabía usted que la palabra de Dios, la Biblia, llama al Espíritu Santo Dios? Sí. ¿No lo sabía? Este estudio ya está casi por terminar. Esperamos que lo queremos hacer corto porque no queremos extendernos, pero queremos ser precisos, contundentes. Queremos llevarlos a unos cuantos versículos. Vamos con el Espíritu de Dios. La pregunta ¿es el Espíritu Dios? ¿Será que la Biblia nos habla de otro Dios? Vámonos rápidamente. Isaías, en el capítulo 6. Isaías, en el capítulo 6, le voy yendo un poco lento así para que usted pueda buscar su Biblia.
y encontrar estos versículos. Versículo 8 de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Escúchelo bien. Tranquilícese, respire profundamente y concéntrese en lo que vamos a leer. Isaías decía, si tú quieres conocer algo, investigar de la palabra de Dios, pues un poquito aquí, otro poquito allá, y así. Eso es lo que estamos haciendo, utilizando incluso a Isaías. Dice, después oí la voz del Señor que decía, usted conoce bien, los cristianos conocemos estos versículos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces le respondí yo, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y el versículo 9 dice, vamos a ver qué nos dice el versículo 9, y dijo, anda, y di a este pueblo, escucha esto, oíd bien y no entendéis, oíd bien y no entendáis. Así es la palabra. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Se acuerda, verdad? Vamos a volver a repetir. Versículo 8. Después oí a la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? ¿Por nosotros? Dios quería enviar a un mensajero a su pueblo de Israel. El mensaje era para el pueblo de Israel. Y Isaías le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y él le dijo, ok, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Y ahí empieza, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir ahí, dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Era una reprensión y usted puede seguir leyendo allí. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha en un desierto. Entonces tú me preguntas, pero hermano Ángel, ¿y usted qué nos quiere decir con ello? Bueno, yo quiero hacer una pregunta, o más bien, quisiera decir, ahí me está hablando de Jehová, ¿verdad? En el versículo, el Señor, después oí la voz del Señor, que era Dios, obviamente, ¿verdad? Ahí lo dice. Bien, quedémonos ahí. Vamos a ver quién era ese Dios que estaba hablándole a Isaías. ¿Quién era ese Dios que le estaba hablando a Isaías? Usted me podría decir, bueno, seguramente fue el Padre. ¿O qué tal y fue Jesús? Porque Jesús también, quizá en otro estudio vamos a hablar de ello, también Jesús se hace llamar Jehová en el Antiguo Testamento. Pero yo los quiero llevar a Hechos. ¿Usted sabe de qué nos habla los Hechos? Bueno, algunos dicen que es hecho de los apóstoles, ¿verdad? Claro, porque vemos los apóstoles ahí como estaban trabajando arduamente por sus hermanos. Pero yo quisiera llamarle más bien los hechos del Espíritu, porque aquí es donde el Espíritu Santo se manifestó con poder. Acuérdese lo que hablamos de Isaías, ¿verdad? Hechos 28, 25 y el 26 vamos a leer. Dice, escuche esto, no se me pierda. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Escuche,
Bien habló el Espíritu Santo por medio de ¿quién? Del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ¿qué dijo Isaías? Isaías, ¿qué dijiste allá? ¿Qué dijiste? Versículo 26. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sanes. ¿Qué? ¿Quién habló? Según Hechos 28, 25, 27, perdón, 25. El Espíritu Santo. ¿No que Isaías dijo que era el Señor o Dios o el Dios del universo? Interesante. Aquí me está diciendo la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 28, versículos 25, que quien habló en aquel entonces era Dios, perdón, a través del Espíritu Santo. Nos cortamos de ahí un poquito. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, escuche, Pablo a quien Jesús le reveló su evangelio. Esta palabra, bien habló ¿quién? El Espíritu Santo. Pero Isaías me estaba diciendo que era el Señor. Y tú me dices, no, pues eso puede ser algo ahí fortuito, hermano Ángel. Eso de repente no es así. No era el Espíritu Santo. No es Dios. Bueno. Este es lo grandioso, este es lo sabroso de la palabra de Dios. Quiero llevarlos a otro versículo de la palabra de Dios, primero en el Viejo Testamento y después corroboramos. Yo no sé por qué a veces muchos de nosotros los cristianos creemos mucho en el Nuevo Testamento. Y decimos que el Nuevo Testamento ya, como Jesús murió, ya se cumplieron todas esas promesas, ya no tenemos que cumplir nada, pero, óigame, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, todos ellos se inspiraron o sacaron toda su enseñanza del Viejo Testamento. Salmos en el capítulo 95, escuche bien, Salmos 95, vamos a seguir esa misma dinámica. Salmos en el capítulo 95 y el versículo 7 al 9, escuche lo que nos va a decir la palabra de Dios. Salmos 95, 7 al 9. 7 al 9 dice la palabra de Dios, se los presento rápidamente. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra de Dios, no endurezcáis vuestro corazón como en la Meriba, como en el día de Masash, en el desierto. Y el versículo dice, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron, me probaron y vieron mis obras. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Interesante, vamos a ver quién era ese Dios. Vamos a ver quién era ese Dios. Versículo 7, como les dije, vamos a volver a repetir. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, que dice la palabra de Dios, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masash en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, dice Jehová, nuestro Dios. Ahora bien, vamos a irnos al libro de Hebreos.
Hebreos, en el versículo capítulo 3, déjeme, yo tengo que buscar esto por acá en la computadora. Hebreos capítulo 3 y los versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Escuche el contexto ahora. O la similitud. Pero aquí nos va a revelar realmente quién era ese Dios que está hablando. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, escuche, las mismas palabras que hablaba Salmos 95, que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras 40 años. Interesante. ¿Quién hablaba ya? Según Salmo dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, dice Salmo 95, 7 al 9, no endurezcáis vuestro corazón. En Hebreos 3, 7 dice al 8, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién habló? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu. Es impresionante. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Ya estamos en la parte final de nuestro programa. ¿Ahora qué hacemos? Hay 3 personas que dicen ser Dios. Hay un Dios, hay un verbo que dice que es Dios y hay un espíritu que dice que es el Señor, el Dios, el Curios. ¿Qué les parece? Interesante. Hechos 5:34, ya no tengo chance, les vamos a leer este otro versículo en el Nuevo Testamento, donde Pedro, en una experiencia triste, donde Ananías trató de engañar al Espíritu Santo. Mire lo que dice Pedro. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿De la heredad? La pregunta. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? A veces eso pasa acá. Fíjese que hay hermanos que con tal que ellos tratan de aparentar que son dadivosos, que dan todo y traen esas grandes ofrendas al Señor. Y de repente le han prometido a Dios darle todo un porcentaje, por ejemplo, el diezmo. Pero no, ellos traen el 5%, se quedaron con el otro 5%. Y hacen pasar como los hermanos, el contador de la iglesia no sabe cuánto ganó, pues ellos lo entregan, ¿no? Esa es la misma experiencia que estaba pasando con Ananías. Como todo mundo en ese entonces estaban dando todo lo que tenían lo daban. Y saben, mis queridos hermanos, eso va a pasar en el último tiempo. Si usted es un verdadero cristiano, un verdadero siervo de Dios, usted vamos a poner a la disposición de Dios todos nuestros recursos para que la obra de Dios se predique. Cuánto anhelo que llegue ese día. Cuánto anhelo. Entonces, mire lo que dice aquí. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién estaba mintiendo Ananías? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? Claro que sí. ¿Por qué? Escuche, ¿por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Escuche, no has mentido a Dios, no has mentido a los hombres. Le dice Pedro, has mentido a Dios. ¿Y de quién está hablando Pedro? Del Espíritu Santo. Otra vez, a Dios. Entonces ya vimos que tanto al Padre como Jesús son un Dios, los dioses creadores.
Pero ¿qué del Espíritu Santo? Interesante. Se me viene un versículo ahorita. Tengo otro por acá. Pero escuche. Génesis. Vámonos a Génesis 1:1. Vamos a leer Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las tierras. Y yo les pregunto, ¿sería que el Espíritu de Dios estaba allí? Yo siempre lo presento así, con mucho respeto, obviamente, ¿no? Con esas aguas, dos palmeras a un lado y una hamaca y él acostado y mirando, y Jesús y el Padre trabajando. No, el Espíritu Santo también estaba trabajando. Y saben, estaba haciendo, incluso haciendo al hombre. Mire lo que dice Job. Job, en el capítulo 33, versículo 4, dice la palabra de Dios. Job, versículo 33, versículo 4, lo busco aquí rápidamente. Déjeme verificar, no sé si estoy correcto. 33, capítulo 33, versículo... no he escogido, no he buscado. Aquí sí lo tengo. Ahora sí lo tengo. Job, capítulo 33. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la creación, y nada más ni nada menos que con... Ya se me amplió esta cosa aquí. Que con la creación de Job. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a irnos rápidamente. El Espíritu de Dios, ¿qué dice Job? Me hizo. Bueno, pero entonces fue el aliento. No, pero él habla de un soplo también. Y el soplo del Omnipotente, ¿qué dice? Me dio vida. ¿Qué le parece? El Espíritu de Dios creando. Porque usted me dice, no, pero es que el Espíritu era el neuma, ese que Dios sopló. No, ahí dice claramente, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué extraordinario es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión que hemos llegado acerca de Dios, mis queridos hermanos y amigos? Humildemente, que efectivamente tenemos un solo Dios. El problema es que nosotros queremos entender a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras propias deducciones. Creo que Dios funciona usando nuestra lógica. Y así es, ¿verdad? Dios a veces trata de hacer las cosas más lógicas. Pero a veces Dios tiene que seguir su propia lógica, la cual nosotros no entendemos, ¿verdad? Él se acopla, como dije, a la lógica humana, para que nosotros no extrañemos, ¿verdad? Pero lo que he descubierto que Dios a veces va más allá de la lógica humana o de nuestro entendimiento. Decía, Dios va más allá de la lógica humana y de nuestro entendimiento. Un día Felipe le preguntó a Jesús, Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Es una pregunta categórica. Ok, Señor Jesús, muéstranos al Padre y con eso yo estoy feliz. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe. Y él dice, el que me ha visto a mí, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Jesús utilizó la lógica humana, como les dije. Si me has visto a mí, así mismo es el Padre. En otras palabras, Jesús quería decirle, así como yo soy, así es el Padre. Bueno, santo, piadoso, manso, lleno de misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo,
Jesús no le estaba diciendo que el Padre era Él mismo, como muchos dicen, que el mismo Padre es Jesús. Son diferentes personas. ¿Está claro? ¿Y qué del Espíritu? En Juan 14:26, el Señor Jesús, hablando, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muchos dicen que el Espíritu Santo es el mismo Jesús también. Hay otra enseñanza, no sé si usted la ha escuchado. Pero la palabra de Dios claramente nos dice que es una persona totalmente diferente. Es el Espíritu Santo. Es otro consolador. Otro alos. Consolador paracletos. Otro consolador en griego, ¿verdad? Juan 14, no voy a poner estos versículos porque ya se nos fue el tiempo. Juan, en el capítulo 14, en los versos 13 y 16, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre, escuche, sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y dice él: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué dice? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea que el Padre se glorifica en el Hijo y el Espíritu glorifica al Hijo. Repito, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu glorifica al Hijo de Dios. No sé si ustedes pueden ver esta figura o esta idea en la deidad. De eso se trata. ¿Qué podemos concluir entonces? ¿Hay un solo Dios? Efectivamente, hay un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos han decidido, han determinado actuar en pro de la salvación de los seres humanos como un solo Dios, un Jehová, una deidad, un Señor. ¿Lo entiende? Lo más seguro que no. No se preocupe. Nosotros no deberíamos actuar por sentimientos, por emociones, sino por un escrito está, y la palabra así lo dice. Y si Jesús decía: yo y el Padre uno solo somos, ¿quién soy yo para decirle: espera, Jesús, ¿cómo es que tú y tu Padre son uno solo? Y claramente podemos ver dos. No, pues Jesús está diciendo: yo y el Padre uno solo somos. ¿Se acuerda de la Shema? Israel, Jehová, ¿qué dice? Uno es, uno solo, un solo Dios. Bueno, entonces, ¿todavía no hemos entendido qué es la unidad o ya más o menos usted tiene alguna idea? En el próximo estudio vamos a tratar de tocar el tema de la unidad de Dios, como yo la entiendo, como yo la he estudiado en la palabra de Dios. La unidad de Dios. De paso, ese es el principio que Jesús un día exaltó o mencionó como un ejemplo de relación con su Padre. Por ejemplo, en Juan 17, 21, 24, él decía: para que todos sean uno. Escuche: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Yo les aseguro que todo millones y millones de gente en el mundo no somos uno. Pero mire, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Vamos a hablar de la unidad. Vamos a estudiar para la próxima vez qué significa. Cuando usted entienda la unidad, recién va a entender que Dios es uno, que el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre constituyen un solo Dios. Dice: y para que sean perfectos en unidad. Solamente hay perfección en unidad, hermanos.
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Es que Jesús anhela ese momento que nosotros estemos con Él. Él nos ve, sueña, estoy hablando en términos humanos, con tener a los redimidos, a todos sus hijos en el cielo, para que vean su gloria. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y si el Padre y el Hijo son uno solo, ¿tú crees que hay algún problema para que el Espíritu también sea uno con ellos? Definitivamente que no. Es más, si tú y yo nunca llegamos a ser uno, como lo es Dios, nunca podremos estar delante de nuestro amante Padre Celestial. Ni mucho menos disfrutando de las mansiones celestiales, ni en la presencia de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, mientras no entendamos y pongamos en práctica el principio de la unidad, ese principio que Dios sí lo practica, por eso ellos se ven como uno. Aunque son tres, los tres son Dios, ellos dicen, no existe Dios, no existen tres dioses, solo habemos un Dios. Por eso usted ve que Jesús a veces se parece al Padre, y el Espíritu Santo tiene las prerrogativas de Jesús, y Jesús tiene las prerrogativas del Padre. Juan 17:22 dice, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo más, estos están en el mundo. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mis queridos hermanos y amigos, hemos llegado a la parte final. Yo les podía saber, tengo un estudio de los atributos del Espíritu Santo. Usted va a ver, es una delicia, es una belleza realmente. Espero que ustedes hayan disfrutado de este estudio. Si hay alguna pregunta ahí, vamos a tratar de contestarla después. Y realmente este fue un estudio que a mí en lo particular me edificó, me llenó, y ha causado en mí un reavivamiento. Y me anima a seguir adelante estudiando la palabra de Dios para mostrarles a otros de que tenemos un Dios amoroso, que trabaja en unidad, una unidad perfecta, el cual Él desea y anhela que nosotros reflejemos también, para que cuando nosotros seamos uno, Él vendrá presto a arrebatarnos, a llevarnos desde esta tierra hacia las moradas celestiales. Mis queridos hermanos y amigos, que Dios nos pueda bendecir. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Si este tema usted lo llega a ver algún día, por favor compártalo, porque va a ser de mucha bendición. Voy a tener una oración para finalizar. Querido Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por su escritura que ha quedado para nosotros. Y es un fundamento fortísimo donde podemos basar todo lo que creemos y lo que pensamos. Señor Jesús, le pedimos también que nos ayude a través de su Espíritu Santo a purificar nuestra vida y nuestros corazones. Ayúdenos a abandonar el pecado. Ayúdenos a ser santos como usted es santo, para que usted venga pronto a traernos y arrebatarnos en medio de este mundo de confusión, de guerra y tribulación. Todo esto favores lo pedimos en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos veremos en nuestro próximo estudio. Hasta pronto.